comienza este pasaje que encontramos ahí en Mateo capítulo 7 y que son las palabras del Rey del reino de los cielos, nuestro Señor, aquel reino que con Él se acercó. Él nos habla en el Sermón del Monte de cómo se comienza a ver ese reino de este lado de la eternidad, ese reino tan grande y tan majestuoso que nos alumbra desde el cielo para iluminar en medio de las tinieblas de este mundo. Y con certeza de todas las escrituras, exceptuando tal vez a Juan 3:16, contiene de las porciones de la palabra más conocidas en el mundo. Un claro ejemplo es la oración modelo que ya estudiamos, el Padre Nuestro. ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Muchas personas, incluso nosotros desde niños, nos aprendimos esa oración, ¿cierto? Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero tal vez en ese momento no entendíamos realmente a qué se refería cada una de esas frases, como el Señor nos permitió aprender aquí. Otro ejemplo es la ley de oro, que vamos a estudiar más adelante en el versículo 12. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Y que por cierto tiene que ver con la porción que estudiaremos hoy en Mateo 7, versículos del 1 al 6. Y ahí está el versículo que si hiciéramos incluso una encuesta en medio de los no creyentes, es de los más citados. Ese versículo 1. No juzguen para que no sean juzgados. Pero lo usan como si Jesucristo estuviera diciendo, no emitan juicio alguno. No pueden juzgar a nadie ni ninguna cosa. Acepten mi vida pecaminosa porque tú también vas a ser juzgado. Y de alguna forma es cierto. Vamos a ser juzgados. Sí lo seremos, como el mismo Señor nos indica más adelante. Pero no por eso yo no debo emitir ningún tipo de juicio. Eso no es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando acá. El problema que sí señala el Señor Jesús es a juzgar hipócritamente, pecaminosamente, prejuiciosamente. Aplicar, podríamos decir, como la ley del el embudo al revés, donde yo me pongo lo ancho para mí y lo angosto para los demás. Pensar que Dios sí juzgará, pero a los demás y a mí no. Eso es lo que el Señor Jesucristo está condenando en este pasaje. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos enseñe hoy a escuchar su voz y que al escucharla andemos en la obediencia como hijos del reino de los cielos y no como ciudadanos del reino de este mundo. Para ello, vamos a estudiar este pasaje a la luz de la siguiente idea que nos presenta. El argumento es, los ciudadanos del reino deben juzgar con justo juicio, sabiendo que serán juzgados. Nuevamente, los ciudadanos del reino deben juzgar con justo juicio, sabiendo que serán juzgados. Y esto lo vamos a desarrollar en 3 puntos. El primero, versículos del 1 al 2, entendiendo el juicio para conmigo. Versículos del 3 al 5, entendiendo el juicio para con mi hermano. Y en el versículo 6, entendiendo el juicio para con los no creyentes. El Señor aquí, en este pasaje que comienza el capítulo 7, se está acercando a la conclusión del sermón. Y hemos visto cómo nos ha confrontado en vivir con una justicia que sea superior a la de los escribas y la de los fariseos. Y la manera como juzgamos no escapa a ello. De hecho, como vemos en el primer punto, debemos iniciar analizándonos a quiénes, a nosotros mismos. Primer punto, entendiendo el juicio para conmigo. Dice la palabra del Señor, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Y aquí es necesario primero aclarar que no está diciendo el Señor, porque es muy fácil, precisamente como estábamos hablando ahorita, malinterpretar las palabras del Señor y pensar que Cristo está diciendo, no emitan ningún tipo de juicio, deje su boquita callada. De alguna forma, en algún escenario sí, pero no siempre. Entonces vamos a entender primero a qué no se refiere y después vamos a ver a qué sí se refiere el Señor. El Señor no está diciendo no juzguen en absoluto, no emitan juicio alguno, no es así, porque si así fuera, estuviéramos desconociendo el contexto mismo del pasaje. En este hemos visto que el Señor Jesucristo ha hablado antes y nos ha invitado a reconocer el pecado que nace del corazón y no solamente visto a través de las obras externas. Eso implica entonces juzgar incluso nuestras motivaciones. Motivaciones que nos llevan a identificar el por qué oramos, por qué ayunamos o por qué ofrendamos. ¿En quién está puesta mi confianza? ¿En el Señor o en las riquezas?
O lo más claro, más adelante, cuando nos dice precisamente en este mismo pasaje, no darle lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. ¿Cómo podría cumplir esto sin discernir entre quiénes son perros o cerdos, o a qué se refiere por santo o por perlas? Entonces el versículo 1, aunque el mundo lo entienda como no digas nada de mi pecado, porque Cristo dijo no juzgues, no es lo que el Señor está diciendo. No es una prohibición a todo juicio. Tampoco es una invitación a dejar pasar las herejías, pues el Señor reprende a los falsos maestros. Y dirá más adelante, Mateo 7:16, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es, escuchar lo que dicen, que es palabra de Dios, pero examinar si está en el espíritu con que Dios lo dijo, tal como nos enseña el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículos del 20 al 21, dice la palabra. No desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno. Tampoco el Señor está instando aquí a no cuidarnos como iglesia del pecado. El propósito de la disciplina eclesial, la disciplina en medio de la iglesia, es velar por la santidad del cuerpo de Cristo. Y esto requiere discernir entre una actitud santa de una actitud pecaminosa. Y ya conocemos el pasaje en Mateo 18 que explica los pasos de cómo se aplica esa disciplina eclesial. O lo que dice el apóstol Pablo respecto a juzgarnos entre nosotros y no a los de afuera. En 1 Corintios 5, 2 y 13 dice la palabra. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzguen ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Entonces, nuevamente, claramente, la enseñanza del Señor no es, no emitan juicio alguno. La misma palabra nos invita a tener ¿qué? A tener discernimiento. Sin embargo, tener un juicio justo no es una invitación a ser prejuiciosos, a juzgar hipócritamente, que es precisamente lo que el Señor sí está condenando en este pasaje. Así que ya viendo lo que no es, veamos lo que sí está enseñando el Señor. Nuestro Maestro y Rey, el Señor Jesús, recordemos que en este sermón del monte está hablando sobre cómo debe ser el carácter de los ciudadanos del reino. Ese carácter que contrasta con el de los que eran vistos como las personas más cercanas a Dios en ese mundo de su tiempo, de los judíos, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes más cercanos que los que velaban porque la palabra fuera copiada con exactitud? Los escribas. O aquellos que hacían de maestros explicándola a los demás, los fariseos. Pero, como hemos visto, la justicia de Dios no se refleja solamente en lo que yo hago, no es algo exterior simplemente, sino en las motivaciones para hacerlo, pues nacen ¿de dónde? De nuestro corazón. Y esto claramente afecta nuestras acciones eventualmente, en particular la manera como nos relacionamos con los demás. Por eso empezamos a ver en este capítulo 7 esa parte, cómo se relacionan los hijos de Dios, los ciudadanos del reino, primero con los hombres y el próximo domingo, cómo nos relacionamos con Dios. Y en esta parte en particular, en cómo emitimos juicios, porque al finalmente de la abundancia del corazón habla la boca. El juzgar no es algo que necesariamente lo podemos ver como algo negativo. Es decir, emitir un juicio no es algo que yo deba evitar, no es algo que yo debo pensar que es negativo, que es malo, porque para comenzar nuestro Dios es un juez. Y si es un juez es porque Él emite juicio, pero no emite un juicio que es justo, a diferencia de los juicios injustos que a veces nosotros pronunciamos. Entonces el juzgar no es algo malo necesariamente, es discernir, es no tener, lo que no implica no tener una decisión antes de tener la evidencia, porque ahí ya sería un juicio injusto. Imagínense un juez que le presentan un acusado y sin ver las evidencias, sin escuchar los testigos, ya tiene el juicio, ya tiene el veredicto. Entonces no sería un juez, sería un adivino, porque no tuvo que conocer ninguna información para determinar qué estaba pasando. Y a veces nosotros actuamos de esa forma. Y ese es el juicio que el Señor está condenando aquí. O incluso inmiscuirnos en juzgar lo que no nos corresponde. Como veremos más adelante, eso nos está poniendo en una posición de jueces que no somos. Y es en este aspecto que el Señor está hablando. Cristo condena
prohíbe el juicio hipócrita. Ese juicio que es de crítica extrema, que no es restaurador, sino que es dañino y que es autojustificatorio. Porque yo busco señalar a otros de alguna forma para yo no ser señalado. Ese juicio que caracterizaba precisamente a los escribas y a los fariseos que el Señor está condenando. Un ejemplo lo vemos en la parábola en Lucas 18. ¿Sí recuerdan la parábola del publicano y el fariseo? ¿Qué decía el fariseo? Señor, sé propicio a mí, que no soy como ese publicano que está por allá. Porque yo no soy pecador como ese que está por allá. Pero incluso se nos olvida que cuando señalamos a otro, hay 3 deditos que nos están apuntando a nosotros. Y es que ¿quién hay de nosotros que no peque? ¿Quién hay de nosotros que pueda sostenerse con su propia justicia delante de Dios? Ninguno. Ninguno. Las razones que Cristo nos muestra para condenarlo, para decirlo que no debemos juzgar de esta forma, es porque, primero, esta actitud usurpa el lugar que solamente le pertenece a Dios como juez supremo. Dice el versículo 1, no juzguen para que no sean juzgados. ¿Quién tiene la potestad de juzgar? No somos nosotros, es el Señor. Entonces, andar por diestra y siniestra emitiendo juicios sobre todas las cosas, sobre los demás, nos pone en una posición que no nos corresponde. Nos pone en el lugar de juez y no de consiervos, que también serán juzgados por el Señor. Y esto el Señor nos lo está recordando. Esta actitud también, mis hermanos, en segundo lugar, condena motivaciones que no podemos conocer. Yo puedo ver lo que puedo analizar aparentemente, lo que me muestran mis ojos. Pero, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? No juzgues según las apariencias, porque el hombre eso es lo que hace. Juzgue según lo que se ve, pero Dios conoce el corazón. Dice el versículo 2, porque con el juicio que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Nosotros tendemos a juzgar las cosas que nos son imposibles de juzgar. Pensamos que con la primera palabra, ya yo sé lo que va a decir después. Pensamos que con una imagen ya tenemos toda la película proyectada. Hacemos, como dicen por ahí, como si juzgáramos un libro solamente por la portada. Y esta es una actitud pecaminosa. Hay ocasiones en que algo tal vez es muy claro, muy evidente, como que da poco lugar a dudas, ¿cierto? Es muy seguro, muy probable que eso sea. Pero lo más sensato, mis hermanos, es no asumir que eso es así. Lo más sensato, lo más sabio es preguntar, confrontar. ¿Será lo que yo estoy viendo realmente es así o no? Porque no sé si ustedes han visto esa imagen que muestran por ahí varias veces. Está el número 6 o 9, dependiendo de cómo usted lo vea. De un lado está el que mira el 9, del otro lado está el que mira el 6. Desde su perspectiva es lo que está diciendo. Entonces yo estoy desautorizando la visión del otro por lo que yo estoy viendo. Y eso es juzgar injustamente también. Y aquí, mis hermanas, queridas hermanas, yo sé que el Señor les ha permitido tener una agudeza que les permite ver cosas que a nosotros los hombres se nos pasan muchas veces. Pero eso que llamamos el sexto sentido, o como dice una cantante de estos lados de la tierra, que las mujeres son las de la intuición, no es una justificación para hacerlas el dedo señalador de Dios. El hecho de que puedan ver cosas que nosotros no vemos, no significa que eso que están viendo finalmente sí sea la verdad. ¿Por qué? Porque ustedes tampoco son jueces, ni de sus hijos, ni de sus cónyuges, ni de sus hermanos. Y esto aplica finalmente para todos nosotros, seamos mujeres o seamos hombres. Como aprenderemos, es como cuando observamos esa mano señaladora que mencionaba ahorita. Es muy fácil ver el dedo que apunta al otro, pero estoy desconociendo que yo muchas veces estoy fallando en eso mismo que yo estoy señalando. Porque es fácil ver, precisamente como dice el pasaje más adelante, la paja en el ojo del otro que ver la viga que tengo yo. Y no sabiendo que es mucho más fácil para nosotros, de hecho fácil entre comillas, trabajar con nuestro pecado que trabajar con el pecado de otro. Porque es mi pecado. Ahí yo puedo depender de Dios para que Dios me ayude a trabajar en mi condición. Pero ¿cómo puedo yo pretender que yo tengo la capacidad de señalar el pecado de otro y ayudarle a superarlo si yo no he superado el mismo mío que yo tengo? Como veremos también en ese momento. Cristo condena
también el imponer preferencias no bíblicas como si fueran palabra de Dios. Porque a mí me enseñaron que era así. Porque a mí me parece que esto tiene que ser de tal manera. Pero si la palabra de Dios no nos dice explícitamente esto es así o no es así, yo no puedo asumir que falta primera carta de Darwin a la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Eso no existe. Ni para cada uno de nosotros. ¿Cierto? El mismo versículo habla de que con la medida que nosotros medimos, seremos medidos. Y muchas veces pensamos, sí, Señor, juzga a fulanito, juzga a sultanito, ese que es tan pecador, tan chismoso, tan adúltero, tan cualquier cosa que se nos pueda imaginar. ¿Y no será que con eso mismo que estamos señalando nosotros también estamos pecando? Como si Dios fuera a juzgar a los demás y hacer un huequito donde yo estoy, ahí no cae el juicio de Dios. Así no va a ser. El juicio de Dios cae sobre todos nosotros. Y por eso la palabra nos está invitando primero a vernos a nosotros mismos. Porque si recordamos incluso precisamente hoy que vamos a celebrar la Cena del Señor, ¿a qué nos invita Dios? A examinarnos a nosotros, para no participar de ella injustamente, para no caer en manos del juicio de Dios. Dios no hace acepción de personas. No es que Dios va a decir, a ellos sí y a ti no. Y peor aún, a veces intentamos añadir a la palabra medidas que no están ahí. Que la hermana tiene que usar falda, que el hermano no puede salir con sus hijos el domingo si no es a la iglesia, que no puede tomar café, que esto, que lo otro. Es cierto, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y en lo que la palabra es explícita, no hay lugar a dudas, eso debemos evitarlo. Yo no puedo decir, no, porque a mí me parece que eso no es pecado, aunque aquí diga que es pecado, yo lo voy a hacer. No, porque eso no es libertad de conciencia. Si el Señor lo prohíbe, yo no tengo autorización para hacerlo. Pero en aquellas cosas que el Señor no es explícito, ahí entonces cabe la libertad de conciencia, ¿cierto? Y entonces yo no puedo imponer mis concepciones de la libertad de conciencia que tengo sobre los demás, porque es personal, ¿cierto? Entonces, recordemos que la palabra nos dice que todo lo que no provenga de fe es pecado. Y de alguna forma, si en mi conciencia algo es pecado, y por ejemplo veo que algún hermano o alguna hermana lo hace, no puedo yo decir inmediatamente, está pecando. ¿Por qué? Porque hace parte de la libertad de conciencia. Pero si yo lo hago, ahí cambia la cosa. Porque si en mi conciencia eso que yo estoy diciendo ofende al Señor y yo aún así lo hago, estoy pecando porque no proviene de fe. Entonces es mejor no irnos más allá de lo que la palabra dice, como hacían los fariseos, esos que decían diezmar más, ayunar más, pero todo lo hacían para sí mismos y no para el Señor. Se justificaban en no ayudar a sus padres porque decían que lo que tengo aquí guardadito es corbán. ¿Sí recuerdan? Es una ofrenda para el Señor. Entonces mi padre puede estar muriéndose de hambre, yo no lo voy a ayudar porque eso es para el Señor. Pero capaz si les pasaba algo a ellos y ahí sí lo podían utilizar. Realmente era una excusa simplemente. A veces llegamos también nosotros a justificar nuestro pecado por medio del servicio a Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos. Este tipo de juicio es pecaminoso porque también es implacable y sin misericordia. Nos lleva a ser chismosos, calumniadores, porque quien tiene esta actitud, que es realmente diabólica, es una actitud de Satanás, porque es una actitud que va como el enemigo señalando y buscando quién va cayendo para poderlo señalar enseguida. Buscando cual león rugiente quién tropieza para señalarlo, pero no le extiende la mano para evitar que caiga. No se preocupa por el bien del hermano, solo es el dedo acusador. El problema del prejuicio es que en el centro no está buscando que Dios sea glorificado, sino que nuestra persona sea reivindicada. Es querer hacer como hacen muchos políticos hoy. Ustedes se han notado que cuando sale un escándalo empiezan a salir otros escándalos más. ¿Se ha notado esa tendencia? Porque es como buscando echarle el agua sucia a otros para que aquello que me puede señalar a mí ya pase al olvido. Es tapar con una falta grave la falta mía. Pero Dios, nos olvidamos que es un juez justo
y es un juez que no olvida. Él es un Dios que nos va a juzgar incluso con el estándar que usamos para juzgar a los demás. Por eso, antes de emitir juicio, debería verme a mí mismo a la luz de ese mismo juicio. Recuerden, juzgar a otros no quita el estar sujetos al juicio delante de Dios. Puede servir de cortina de humo delante de los hombres, pero nunca delante de Dios, quien ve en lo secreto y en lo público nos recompensará o nos condenará. Esta actitud nos quita una excusa más delante de Dios, porque muchas veces nosotros nos escudamos en que, no, yo no sabía. Pero incluso en el derecho nosotros sabemos que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, ¿cierto? Pero incluso al hacer el juicio con respecto a la actitud de otro hermano, yo estoy quitando esa excusa también. No estoy mostrando que no soy ignorante de la norma que yo tengo en mi cabeza. A veces, el desconocer una regla y quebrarla nos incomoda, pero nuevamente eso no nos exime de cumplirla. ¿Cuánto más si no la desconocemos? Y es que cuando estamos juzgando a otros y fallamos ante ese mismo juicio, si delante del Señor sabíamos que era pecado y aún así lo hicimos, pensamos nosotros que Dios, que es un juez justo, nos dejará salir ilesos de ello. Romanos 2:1 que dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. No hay un doble estándar con Dios. Si condenamos en otros lo que toleramos en nosotros, estamos demostrando conocer mejor y seremos juzgados con mayor severidad. Y esto tiene especial relevancia para nosotros, quienes el Señor nos está dando la oportunidad de enseñar. O cualquiera que en su casa o en medio de un grupo pequeño enseña a otros. Porque Santiago nos dice, por esa razón, no muchos se hagan maestros, porque el juicio será más severo. Que Dios nos ayude a poner por obra lo que enseñamos y lo que aprendemos. Y la solución entonces es, como el saber más me hace más susceptible al juicio, entonces yo mejor no sé. Mejor que no me digan nada. Dejo de venir al culto, dejo de leer la Biblia, porque entonces por ignorancia Dios va a tener más misericordia de mí. No, esa no es la solución. No puedo decir que no saber va a evitar que yo sea juzgado, porque precisamente como vamos a aprender en Romanos, Dios colocó su ley en nuestros corazones. Y aún con esa ley somos hallados culpables. Entonces la solución no es no conocer, la solución es que si conocemos, vivamos conforme a eso que conocemos. Que podamos someternos a la luz que Dios nos da por su palabra y en el poder del Espíritu Santo podamos vivirla para la gloria del Padre en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Que podamos ser como los hermanos de Berea. Y no me refiero a los hermanos de nuestro eco. Aunque Dios nos ayude a ser todos como los hermanos de la iglesia en Berea, ¿cierto? ¿Qué dice la palabra de los hermanos en Berea? Fueron llamados nobles. Hechos 17, versículos del 10 al 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Enseguida, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿haciendo qué? Escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nobles, porque discernían con las Escrituras los espíritus y las intenciones de las palabras que estaban escuchando. Tengamos el espíritu que el apóstol Pablo nos presenta en Gálatas 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dirá, ¿yo? Bueno, sí, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces
tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cuidando a nuestros hermanos con sus cargas, primero para que no caigan, y si caen, para restaurarles, no para caerles encima señalándolo. Porque veremos más adelante en el mismo pasaje, ¿por qué el Señor me manda a mí a comparar mi pecado con el pecado de los demás? ¿Por qué me manda a verme a mí primero? No es simplemente para ser consciente de que yo tengo ese pecado, sino para que, siendo consciente de él y trabajando con él, yo pueda ayudar a mi hermano a poder superar su pecado. Es un propósito restaurativo, no destructivo. Y nosotros debemos recordar que al juzgarnos, primero a nosotros, tendremos también una perspectiva correcta para poder ver a los demás en su situación. Porque uno solo es el juez y no somos nosotros, es Dios. Todos somos consiervos con Cristo y de Él dependemos para vivir en santidad, entendiendo su palabra y viviendo esa palabra. Pero el pasaje no solamente me invita a juzgarme correctamente, sino también a nuestros hermanos. Y esto entonces nos lleva al segundo punto, entendiendo el juicio para con mi hermano. Algo que podemos notar en este pasaje es que el Señor explícitamente, aunque ha venido haciendo un contraste entre la hipocresía de los escribas y fariseos, no había usado nuevamente explícitamente la palabra hipócritas. Y aquí la vemos nuevamente, porque el Señor ahora nos invita a no solo juzgarnos a nosotros mismos, sino también a nuestros hermanos en la fe, pero de manera justa, no con hipocresía. Dice la palabra, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Lo que me habilita en poder ayudar a mi prójimo y mucho más a mi hermano con su pecado es el ser consciente de mi propio pecado. Y trabajando en él, entonces podremos orientar a los demás. Es como el Señor pide a los obispos o pastores en la iglesia. ¿Qué aprendimos en la primera carta a Timoteo? Que gobierne bien su casa. ¿Para qué? Para poder gobernar la iglesia. Comienzo en mi entorno para entonces poderlo extender a los demás. Yo no puedo dar de aquello que yo no tengo. ¿Cómo puedo yo decirle a otro, tú puedes trabajar con el pecado con el que estás batallando, si yo mismo no he podido hacerlo? Si ni siquiera soy consciente de él, o soy consciente y no me importa, porque ha crecido tanto, comenzó siendo una paja y empezó a crecer, crecer y crecer y se volvió una viga. Y si se volvió una viga es porque no estaba trabajando sobre ese pecado. Entonces, ¿cómo voy yo a pretender dar normas de cómo tratar un pecado que yo mismo no he podido? Esa es la ironía que el Señor nos está presentando aquí en este pasaje. El Señor hace uso de una hipérbole, una exageración para, con algo de humor, mostrarnos que no puedo realmente ver el pecado de otros y mucho menos ayudarle si en mí mismo yo no lo hago antes. O si esos mismos consejos que pretendo darle a otro no los aplico en mi vida. Una muestra de esto, de un entendimiento correcto, lo presenta David en el Salmo 51. Dice el versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Para qué? Para entonces lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ese es el orden correcto. Permíteme, Dios, ver mi pecado. Dame gracias sobre mi pecado. Y con eso, permíteme entonces ser un instrumento usado por ti para que otros también puedan ser restaurados, como tú me has restaurado a mí. De la gracia que me has dado, permite extenderla también a mis hermanos. No puedo guiar a otros si Dios no me ha dado gracia antes sobre mi propio pecado. Porque entonces estaré actuando como los hipócritas, que miran el mal en otro, pero no miran la perversidad de su propio corazón.
Y lo interesante aquí, mis hermanos, es que ambos necesitan gracia. Tanto el que tiene la mota en su ojo como el que tiene la viga en su ojo. Porque ambos no tienen la fuerza suficiente para triunfar sobre su pecado. No importa que sea una mota, por muy pequeña que sea, es imposible para nosotros, en nuestras fuerzas, triunfar sobre el pecado, porque eso solamente lo podemos hacer en el poder del Espíritu Santo. Solo el Señor nos da esa capacidad. Pero cuando puedo decir que Dios me ayudó con mi viga, ven, haz lo mismo, arrepiéntete, ve al Señor, Él te puede ayudar con tu pecado. En ese momento estoy llegando, reconociéndome como lo hizo Pablo, como el mayor de los pecadores, en humildad y en humillación delante del Señor. Y Él obrará. No hacerlo, no solo nos imposibilita para señalar correctamente el pecado del otro, sino el intentar ayudarles. Porque sí, definitivamente mi hermano necesita ayuda. ¿Quién ha tenido mugre en el ojo? Levante la mano. Todos, ¿cierto? ¿Y quién ha querido estar con el mugre en el ojo para siempre? Tan pronto lo sentimos, queremos sacarlo. Y entonces, si yo sé que mi hermano está con un mugre en su ojo, es una muestra de amor el querer ayudarle. Pero no voy a poder hacerlo si yo antes no trabajo con mi pecado. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es como cuando ustedes, si han ido en un avión, las azafatas de las instrucciones que da es, en caso de despresurización, usted va a ver que se caen las mascarillas y ahí ya dice, Dios, hasta aquí llegué. No, dice, póngase la máscara antes de ayudar a otro, ¿cierto? Yo no puedo pretender ayudar a alguien más si antes esas necesidades de ayuda no las aplico para mí mismo. Y ese ayudar a quitar la paja de los otros es mostrarle, motivados por el amor, el camino que nos ha auxiliado a nosotros. El camino de la humillación a Cristo para que Él sea formado en nosotros. ¿Quién más nos puede ayudar sino el que nunca ha tenido una paja en su ojo? ¿Quién más está dispuesto a cargar nuestra viga sobre sus hombros para permitirnos andar como Él? Quien no quita la viga de su ojo, tampoco se preocupa por ayudar al otro a quitar la paja que tiene ahí. Tener una paja en el ojo es algo incómodo, es algo que daña a nuestro hermano. Cristo no dice que no le ayudemos, dice que realmente para que lo puedas ayudar no basta señalarlo, basta acercarte, pero para eso antes quita la viga que tú tienes en el tuyo. Es posible que el pecado de mi hermano sea tal vez a nuestros ojos, a nuestra manera de juzgar, más dañino para el cuerpo de Cristo. Eso es cierto, es decir, no todos cometemos los mismos pecados en cada momento, ¿cierto? Pero independientemente del pecado del hermano, nuestro pecado es nuestro. E incluso ustedes, si han dibujado en algún momento, conocen esto de la perspectiva del dibujo, o la teoría de la perspectiva, ¿cierto? ¿Cómo hacen los artistas para representar que un objeto está cerca o lejos? El que está lejos es más chiquitico, el que está cerca es más grande, ¿cierto? Independientemente de mi pecado, es mi pecado, lo tengo aquí mismito. Y es esa viga que me impide realmente poder, con un juicio correcto, ver la mota en el ojo de mi hermano. Y mucho menos, imagínense, alguien que tenga una viga en sus ojos, ¿con qué precisión va a intentar ayudar al otro a quitarle la viga, la mota que tiene ahí? Capaz y le saca el ojo, ¿cierto? Pero ya sin la viga, entonces tengo una visión más clara para poder ayudar en el pecado de mi hermano, sea también otra bigota o sea una pelusa, ¿cierto? Pero ellos y nosotros, ambos, como habíamos hablado ahorita, necesitamos ayuda para lidiar con ese pecado. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador. Él es tu sombra a tu diestra. No se adormecerá de día. El Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Él es nuestro socorro. En Él podemos depender para poder tratar tanto con nuestro pecado como para poder ayudar a los demás con el suyo. Pidamos al Señor que nos ayude a quitar la viga de nuestro ojo para que con una actitud que refleje a Cristo, tener su autoridad y poder ayudar en santidad a nuestro hermano o hermana a lidiar con su pecado también. Hemos visto entonces la invitación del Señor a juzgarnos a nosotros mismos para entonces poder juzgar correctamente y ayudar a nuestro hermano con su pecado. Ahora el Señor expande el mandato un poco más. El Señor ahora no dice, no juzguen, ahora dice, tengan discernimiento con los de afuera, con los no creyentes, lo que nos lleva al tercer y último punto. Entendiendo el pecado, el juicio para con los no creyentes. Dice el versículo 6, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen a ustedes. Este es un versículo que no es fácil de entender. Usa palabras que tal vez no deberíamos nosotros fácilmente estar mencionando. Tú eres un perro, tú eres un cerdo. Bueno, no es eso lo que el Señor nos está diciendo. Nos está ayudando a discernir quiénes tienen esa actitud, no a llamar a las personas de tal forma, ¿ok? Entonces, una vez más, claramente el Señor no está enseñando a no juzgar. Porque de esa forma no podríamos distinguir entre lo santo y lo profano, o entre los perros y los cerdos y quienes no lo son, ni siquiera distinguir entre nuestra viga y la paja en el ojo de alguien más. Podemos caer en los extremos, juzgarlo todo, aún sin derecho a hacerlo, o hacerlo incorrectamente. Y ya vimos que Cristo esto lo condenó. Pero también podemos ir al otro extremo, evitar pecar al juzgar y para no hacerlo entonces no juzgar absolutamente nada. Y entonces para mí todo está bien. Como dice el Señor, con el juicio que emite será juzgado, entonces para que no me juzguen, yo no juzgo. Esos extremos, ambos, el Señor los está condenando. Cristo nos dice, tampoco hagan eso. Debemos discernir lo santo de lo profano, el tesoro de lo común, los perros y los cerdos de quienes no lo son. Y hay que entender que para el tiempo del Señor Jesús, los perros no eran como lo que nosotros entendemos como mascotas. Es decir, yo me imagino un perro y me imagino un animal que estimo y que me estima, ¿cierto? Que quiero tener a mi lado como mascota. Bueno, por lo menos a los que les gustan los perros. Pero en ese momento no era así. Eran animales salvajes. Lo más parecido sería hoy una horda o una manada de perros callejeros. Y al ser callejeros, eran carroñeros, se alimentaban de animales muertos. Podían hacerlos entonces impuros al estar en contacto con ellos. ¿Sí recuerdan, no? En la ley, cualquiera que entraba en contacto con un cuerpo en descomposición ya se hacía impuro. Y si tocaba a otra persona, hacía impura a la otra persona. Entonces, obviamente, si tenían un perro callejero en su casa, pues nada más era que se le acercara meneando la cola y lo tocaba y ya enseguida se volvía impuro, ¿cierto? Y los cerdos fueron declarados por el Señor como animales ceremonialmente impuros. Y si vemos incluso la actitud de los cerdos que vemos que son para el consumo actualmente, ellos no son que ven un barrial, ay no, me voy a ensuciar, cojo por el ladito. No, al contrario, se tiran en plancha en el barrial, en el lodo, porque les gusta estar ahí, ¿cierto? Les gusta estar en la suciedad. Por perros o cerdos, el Señor se refiere a aquellos, primeramente, que claramente no son ovejas. Y estando lejos del Señor, no simplemente son rebeldes, porque todos estábamos en esa condición. Ninguno aquí puede decir, yo nací siendo cristiano. Yo nací amando al Señor. Yo busqué al Señor con todo mi corazón. No, llegó un punto donde Dios transformó nuestras vidas y nos llamó a acercarnos a Él. Pero no llegamos al punto de ser perros y cerdos, porque no éramos hostiles a la verdad del Evangelio. A eso se refiere el Señor principalmente aquí. Aquellos que están lejos del Señor y rechazan hostilmente su verdad. Pablo en Filipenses 3:2 se refiere a los falsos maestros como perros.
El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:22 dice: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Ustedes han visto a los perros que vomitan y se comen su vómito, ¿verdad? Y han visto incluso al mismo perro que cuando lo bañan va y se revuelca en la tierra. Y los cerdos, aquí la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Usando esta analogía entonces para describir a aquellos que conocieron el camino de verdad, pero regresaron a sus vidas de pecado y corrupción, engañando a otros incluso, o buscando engañarles. Todos somos rebeldes antes de llegar al Señor. Eso no lo podemos negar. Dice la palabra que no hay uno que sea bueno. No hay quien busque a Dios. Pero no éramos hostiles a la verdad del Señor, al punto de blasfemar al nombre del Señor. Para un perro era lo mismo un animal muerto que un trozo de carne o un animal que fuera a ser presentado en el altar en esa época. Tal vez a eso es que se refiere con lo santo, aquello que va a ser presentado a Dios. Y para ambos, tanto para los cerdos como para los perros, el recibir perlas sería una ofensa, porque estos animales, ¿qué estarían esperando? Algo para que sacie su apetito. Y las perlas, por muy preciosas que sean, no les iban a quitar el hambre, ¿cierto? Sería una ofensa, porque quieren lo carnal, no lo espiritual. Lo que motiva su hambre, no lo que motiva la gloria de Dios. Y el mismo Señor compara el reino de los cielos en Mateo 13, por medio de las parábolas, con el trigo y la cizaña, con el grano de mostaza, con la levadura en la masa, con el tesoro escondido. Y en los versículos 45 y 46 de Mateo 13 que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Con una perla, aquella que para el mercader fue extremadamente valiosa, pero para los perros y los cerdos, al dársela, no solo la menosprecian, la pisotean y en respuesta se vuelven y despedazan. Tristemente así nos pasa a veces a nosotros. Queremos llevar las verdades preciosas del Evangelio a nuestros amigos, a nuestros familiares, y terminan burlándose, pisoteándolas y hablando mal de nosotros. Se vuelven y nos pisotean, y con esto finalmente blasfeman incluso el nombre del Señor. Ese pecado que dice el mismo Señor que es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque es el pecado que identifica a una persona que no desea en ninguna forma acercarse y someterse al señorío de Dios. Llegado ese momento, ¿qué nos dice Jesús? No más. No más. Así como enseñó a los discípulos, si no lo reciben, sacudan sus pies y habrá más misericordia con Sodoma y Gomorra en el día del juicio que con aquellos que le rechacen. O el mismo Señor Jesucristo, ese que fue tan amable y abierto con aquellos dispuestos a escucharle. La mujer samaritana, el centurión, aún la mujer sirofenicia, con quien habló de que los perrillos se podían beneficiar de las migajas. Ese Jesús también cayó ante Herodes, que solo pretendía burlarse del rey. Cristo habló por parábolas, para que oyendo no entendieran, y solo entendieran a quienes el Espíritu Santo les ilumine y les alumbre el día. El Señor nos lleva a predicar el Evangelio, por ejemplo, pero llega un punto en el que ya la predicación no va más. Ya es un trato del Señor con cada persona. Porque si abiertamente rechazan el Evangelio, no hay que insistir. Orar. Siempre orar es necesario, incluso si nos rechazan, incluso si blasfeman del Señor. Que Dios tenga misericordia. Pero ya es dejarlos en las manos del Señor. Reprende al necio y te odiará, dice la palabra. Pero hazlo con el sabio y te amará. Proverbios 9:8. La ley del Señor es perfecta, que hace sabio al sencillo. Nosotros, como dijimos antes, éramos rebeldes. No amábamos al Señor,
No lo buscábamos. ¿Quién nos dio la sabiduría para poder pasar de la necedad a el arrepentimiento? Fue el Señor. Mientras Dios no nos dé vida, no vamos a amar la reprensión ni la disciplina del Señor. Hay que poder tener discernimiento para tener un juicio justo. Y esto solo nos lo puede dar el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puedo yo saber? Primero, cuando tengo una viga en mi ojo para poder tratar con ella delante del Señor y poder ayudar a mi hermano con su mota en el ojo a través de la convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo identificar quienes rechazan el Evangelio y quieren menospreciar las verdades y las perlas que el Señor nos da a través de su palabra? Por el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces debemos depender de Dios para que podamos discernir y en esto darle gloria al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, entonces tiene algunas implicaciones para nosotros como iglesia. Primero, deberíamos examinar nuestros corazones antes de confrontar a un hermano. Preguntémonos, ¿estoy actuando desde la autojustificación como hacían los fariseos o desde la gracia que Dios me ha dado? Hoy celebramos la Cena del Señor como recordábamos ahorita. Y esta palabra es muy relevante porque el Señor siempre nos invita a autoexaminarnos. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículos del 27 al 32? Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coman del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Porque dura cosa, mis hermanos, es caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos 10. Nuestra invitación que nos da el Señor acá es, primero examínate a ti mismo. Y es una muestra de bondad del Señor. El Señor pudo no haber dado esta advertencia. Pudo habernos dejado a ciegas con respecto a cómo vamos a ser juzgados más adelante. Pero el hecho de que nos permita ver que con el juicio que nosotros emitimos seremos juzgados es una muestra de su misericordia. Para que evitemos pecar al juzgar injustamente. También nos debe implicar, mis hermanos, a no imponer nuestras preferencias como si fueran mandatos, como si fueran palabra de Dios. Cosas como estilo de educación en el hogar, métodos de crianza, preferencias musicales, formas de vestir siempre y cuando se guarde la modestia, no son la palabra de Dios. En Juan 7, 24, ¿qué nos dice el Señor? Dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con justo juicio. Y si el Señor nos dice que debemos juzgar con justo juicio, es porque nosotros también podemos juzgar injustamente. Porque el hecho de ser juicio no lo hace justo. Depende de la actitud y la motivación que hay detrás de ese juicio también. También nos debe llevar a practicar la corrección para restaurar, no para destruir. En Gálatas 6:1 dice la palabra, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Pero este pasaje también trae implicaciones para el liderazgo en la iglesia. El Señor nos manda a proteger la verdad. Debemos juzgar lo que es concerniente a la doctrina y los comportamientos basados en la Escritura, no en opiniones personales. A mí me parece que no es la palabra dice tal cosa. Y lo dice conforme a la intención que el Señor lo dijo, no torciendo las palabras del Señor. El Señor manda a señalar a los falsos maestros, por ejemplo, en Romanos 16, 17, a confrontar herejías destructivas, en la carta a los Gálatas, versículos 8 y 9 del capítulo 1, a proteger al rebaño y recordar que por esto daremos mayores cuentas al Señor si no vivimos lo que enseñamos. Y si tú nunca has reconocido tu bancarrota espiritual,
la viga que tienes en tu ojo, no podrás entrar en el reino de los cielos. Porque primero debemos reconocer que nuestra justicia no es suficiente delante de Dios. Debo reconocer que yo tengo un pecado que debe ser expiado por la sangre de un cordero sin mancha. Si tu pecado no ha sido expiado por la sangre de Cristo, tu pecado aún está sobre ti y deberás enfrentarte delante del juez para pagar eternamente por esa falta que aún no has confesado, por la cual no te has arrepentido. No has confiado en la justicia del Señor. Y si hemos confiado en la justicia del Señor, también nos manda a confesar nuestros pecados. Porque en Cristo creemos para salvación, pero nos santificamos para mostrar su gloria. Diariamente necesitamos del Evangelio. El Evangelio no es solamente la puerta de entrada al reino de los cielos. El Evangelio es lo que nos sostiene cada día, porque me hace ver cuán merecedor soy yo del castigo eterno y cuánta gracia tengo en el Señor al no recibir el castigo que sí merezco. Y que de esa misma gracia que tenemos del Señor podemos extender a nuestros hermanos. El Evangelio no es para quienes se justifican a sí mismos, sino para los pecadores que claman: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Charles Spurgeon dijo: un hombre honesto aplicaría a sí mismo el juicio que ejerce sobre otros. Pero usualmente sucede que aquellos que están ocupados espiando las faltas ajenas no tienen tiempo para ver las suyas. ¿Y esto qué es sino insinceridad e hipocresía? ¿Quién de nosotros puede juzgar justamente? ¿Quién de nosotros siempre mira su propia viga antes de ayudar con la paja o con la mota en el ojo de otros? ¿Quién se preocupa por la paja en el ojo del hermano? ¿Quién primero reconoce que en el reino de los cielos es santo y un tesoro invaluable que hay que guardar de quienes lo menosprecien? ¿Quién de nosotros puede vivir esto perfectamente? No nosotros, pero sí nuestro Señor. Y Él ha dispuesto hoy recordarnos que su palabra es ese tesoro, que en Él tenemos esperanza y que según su verdad seremos juzgados. ¿Vas a recibir ese tesoro del Señor y arrepentirte para vivir para su gloria, como Él nos llama, si aún no has creído? ¿O seguirás haciendo parte de los perros y los cerdos que se burlan de la verdad y creen que pueden presentarse ante Dios con su propia justicia? Si eres creyente, vivirás como digno de los ciudadanos del reino, que se reconocen insuficientes para cumplir la justicia superior a la de los escribas y fariseos, y que descansan solo en la justicia del Rey. En las bienaventuranzas el Señor nos recordó que los ciudadanos de su reino, como dice el versículo en Mateo 5:7, bienaventurados son los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. O en el versículo 7:12, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Cuando yo soy consciente de esto, esta es la manera como el Señor nos manda a vivir como ciudadanos del reino, soy consciente que debo tener un juicio misericordioso. Porque en la medida que yo extiendo misericordia, así recibiré misericordia de parte del Señor. Y también podemos entender que de la forma como nosotros actuamos, así el Señor actuará para con nosotros. Porque con el juicio que midamos, seremos medidos. El Señor nos juzgará conforme a nuestras obras, si hemos creído, ya no para condenación, pero sí para recompensarnos o dejarnos de recompensar. ¿Con qué nos presentaremos delante del Señor? ¿Con una vida llena de prejuicios y egoísmo? ¿Donde no me preocupé por la vida de mi hermano? ¿O incluso con una vida permisiva que acepté cualquier pecado y no pude predicar el Evangelio cuando debía y callé cuando era necesario hablar? El Señor nos ayuda a discernir y que todo cuanto hagamos redunde en su gloria. Juzga justamente, calla sabiamente. Este mensaje es confrontador, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Porque si hemos escuchado lo que el Señor nos ha hablado,
Y si nos pesamos a la luz de la palabra, podemos decir con sinceridad, Señor, yo no he vivido perfectamente como tú me pides vivir. No he cumplido perfectamente tu palabra. Nos muestra nuestra incapacidad para obedecer perfectamente a Dios. Pero como dicen en las series, en el próximo capítulo, el Señor nos da esperanza. Porque nos recordará que la capacidad de vivir como ciudadanos del reino no está en nuestras fuerzas. Es en las fuerzas de Él. Más adelante vamos a aprender qué dice el Señor. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. En Lucas, ese Evangelio sinóptico, capítulo 6, versículos del 37 al 38, dice la palabra del Señor. Y aquí encontramos esperanza. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida que midan, se les volverá a medir. Si pides a tu Padre Celestial que te ayude a juzgar justamente, que te dé de su gracia para glorificarlo a Él, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciará en sus regazos, dice el Señor. Porque toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y así, cuando llegue nuestro día y estemos frente a Él, no solo no recibiremos condenación si hemos confesado que Cristo es nuestro suficiente Salvador, sino que recibiremos la recompensa en el tribunal de Cristo al haber vivido para su gloria, si es que así lo hemos hecho. Porque como hemos aprendido, mis hermanos, los ciudadanos del reino deben juzgar, pero con justo juicio, sabiendo que serán juzgados. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos hablas hoy, Señor, que está en nosotros el tener